Todos los pueblos tienen sus propias historias y leyendas. Mi nombre es Iván Valentín y te doy la bienvenida a La Noche, un podcast donde podrás escuchar historias y leyendas de terror de diferentes partes del mundo. Así que cierra las puertas, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a entrar en la noche. Bienvenidos al segundo episodio de La Noche. Les habla Iván Valentín. En este segundo episodio les voy a narrar una historia de terror de mi propia autoría, basada en una pesadilla recurrente que he tenido desde niño, y lleva por nombre El Gato. De niño me asustaba casi todo, pero nada me asustaba más que el maullar de los gatos en la noche. Y es que la similitud que tienen con el llanto de un niño que camina por los paisajes nocturnos me aterraba. Era el otoño de 1983, y me encontraba caminando por la acera de camino a mi casa. Ya era tarde. Se me había pasado la hora de llegada que había establecido mi padre. Y ahí estaba, la casa de la loca. Así le decíamos a una señora que vivía en esa casa, la loca. La casa tenía un aspecto siniestro, parecía sacada de una película de terror. Las lámparas de los postes la iluminaban con una luz tenue amarillenta, que le daban un aspecto fantasmal. Traté de pasar frente a la casa lo más rápido que podía, y al dar la vuelta por la esquina de la verja de madera toda podrida y llena de enredaderas, escuché un estridente. El susto fue tal que salí corriendo despavorido y sin mirar atrás. Fui dejando aquella escena deprimente y fantasmal. No era la primera vez que aquel lugar causaba tanto miedo en mí. Recién cumplía mis 12 años y tenía una imaginación increíble, pero esa casa no hacía volar mi imaginación. Esa casa me causaba terror. Me causaba terror sus oscuras cortinas, me causaba terror los árboles secos y retorcidos, y su jardín sin color. Pero lo más que me causaba terror eran unos ojos brillantes que me miraban desde una ventana ubicada en el segundo piso. La mañana siguiente me levanté muy temprano y vi a mi padre y a mi madre mirando por la ventana como espectadores de un acontecimiento nuevo. Les pregunté qué miraban y mi padre me contestó: los nuevos vecinos. Corrí hasta la ventana de mi cuarto para que no vieran la emoción que sentía al pensar que se mudaría algún niño para jugar y tener aventuras. Pero la emoción duró muy poco, al ver que solo llegaba un anciano. El señor, que tenía un aspecto cadavérico, caminaba apoyado de un andador y acababa de bajarse de un vehículo gris con tintes oscuros. Le acompañaba a un muchacho de entre 25 a 30 años, muy alto, por lo menos de una estatura con la que yo no estaba familiarizado. Su semblante era más cálido, se veía lleno de vida, contrario a la apariencia del viejo hombre. Esa misma tarde fui a visitar a mi amigo Jorge. Era un año mayor que yo, acababa de cumplir 13 años y era un niño muy introvertido. No tenía muchos amigos, creo que para ese entonces yo era su único amigo. No le gustaban los animales. Su padre una vez le regaló un perro, aunque él no le hacía mucho caso. No le gustaba que se le acercara mucho menos que le lamiera la cara. Así que el pobre animal terminó enjaulado detrás de la casa. El papá de Jorge no aguantaba los ladridos del perro. Y una noche llegó borracho, buscó un cuchillo en la cocina y degolló el pobre animal.
Cuando llegué a casa de Jorge, me contó que hace varias noches pasó frente a la vieja casa y escuchó a alguien que lo llamaba desde su interior. Y cuando intentó salir corriendo, un gato, tan negro como la noche, se paró en su camino e hizo un ruido infernal, como un quejido abominable, como un alma en pena. Y sin pensarlo 2 veces salió corriendo a su casa y se encerró en su habitación. Su papá no estaba en la casa, así que se quedó solo durante horas encerrado. Al pasar las horas se quedó dormido y como a la medianoche empezó a escuchar un rasquido en la ventana. Se levantó y caminó sigilosamente hasta la ventana y cuando movió la cortina, ahí estaba el gato con sus ojos grandes y brillantes. Desde su ventana se podía ver la vieja casa y vio cómo una luz se encendió dentro de ella. Ese acontecimiento fue mucho antes que se mudara alguien a la casa, así que le conté acerca del nuevo inquilino, aquel señor de aspecto cadavérico. El día siguiente me levanté al escuchar una conversación en el balcón de mi casa. Era la policía. Aparentemente mi amigo Jorge no había llegado a casa. No entendía qué estaba pasando porque, como sabrán, la noche anterior yo estuve en su casa. Y se apoderó de mí un terror inexplicable. Algo me decía que Jorge respondió al llamado de esa casa, tal y como él me había contado la noche anterior. El policía le dijo a mi papá que desde hace unos días estaban reportando casos de niños que no volvían a sus casas. Esa noche me escapé de la casa para ver si veía a Jorge en la vieja casa. Y mientras subía a un árbol que estaba junto a la propiedad, tuve la sensación de no estar solo. Cuando miré hacia abajo habían aparecido cerca de 10 gatos, o por lo menos eso parecía, puede que más. Y en ese mismo instante el viejo que ahora vivía en la casa lanzó un débil pero contundente grito. ¿Quién anda ahí? Me lancé del árbol y salí corriendo a mi casa. Mi madre, como siempre, me esperaba en el balcón, siempre preocupada por mí. Cuando llegué me dijo, tengo una sorpresa para ti. Le pregunté de qué se trataba y me contestó, ya verás. Caminó hacia la terraza y recogió del suelo una caja. Era una de esas cajas que la gente utiliza en las mudanzas. Mi madre se quedó mirándome y me dijo, el nuevo vecino que se mudó a la casa de la esquina vino esta mañana y me dijo que encontró un gato en la casa. Y como era alérgico a los gatos, me preguntó si yo la quería. Y le dije a mi mamá que no era posible, que en esa casa pasaban cosas raras y estaba repleta de gatos. Ella hizo un gesto de incredulidad y sacó lentamente aquel animal de la caja. Era un gato negro de ojos grandes, verdes, con un aspecto tenebroso pero muy calmado. Parecía muy dócil. Mi mamá sabía acerca del miedo que yo le tenía a los gatos y me dijo que aceptó el regalo porque quería demostrarme que eran animales inofensivos. Esa misma noche me acosté súper tarde y cuando comenzaba a conciliar el sueño, la puerta de mi cuarto se abrió un poco y vi como una silueta oscura caminaba sigilosamente hacia la cama. Era el gato. Aquella criatura infernal se subió a mi cama y me miró de frente y maulló de una manera tan espeluznante que me quedé sin voz. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Traté de correr, pero mis piernas no se movían. Estaba paralizado. Y de repente el aire se tornó pesado. Casi no podía respirar. Tenía un frío incontrolable. Mi corazón se agita cada vez más y el gato maullaba más fuerte y más fuerte. Cada vez que intentaba gritar sentía que me faltaba el aire. No recuerdo mucho de esa noche. Solo que desperté en la terraza. Pero me sentía bien raro. Algo pasaba, no me sentía igual. Era de madrugada y todavía estaba oscuro, pero veía en la oscuridad de la noche cosas que antes no podía ver. Me sentía más liviano. Traté de mirar mis pies, pero no estaban ahí. Era como si mis pies y manos se hubieran convertido en las patas de un gato. ¡Oh, Dios!
Soy un gato. Salí corriendo de mi habitación, me subí a la cama y ahí estaba yo, durmiendo. Podía verme. Recuerdo que pensaba que era una pesadilla. Me acosté al lado de la persona que estaba en la cama, que se parecía a mí, pero que no era yo. Podía ver cómo respiraba, pero no se levantaba. Ya eran pasada la 1 de la tarde, y yo me quedé observándolo hasta que me quedé dormido. Parece que me quedé dormido todo el día. Al caer la noche desperté y vi cómo mis padres lloraban mientras la ambulancia se alejaba. Inmediatamente se montaron en el carro para dirigirse al hospital. Y yo traté de subirme a toda prisa, pero fue inútil. Sentí como si alguien me cogiera por el cuello y caí en el suelo mientras el carro se alejaba. Me quedé solo en la calle, con más preguntas que respuestas. Me levanté a ver quién me había agarrado, pero no había nadie y de repente escuché a Jorge. ¡Hey! ¡Acá arriba! Cuando me volteé, Jorge estaba en el techo de mi casa. Me contó algo que en condiciones normales no hubiera creído. Así que fuimos a la vieja casa, nos subimos al árbol y allí estaban. Por lo menos una docena de gatos. Estaba el joven que acompañaba al anciano y de repente lo vi. Aquel viejo ya no era tan viejo. Su apariencia era más jovial, ya no utilizaba su andador. Y de repente todo llegó a mí, como un balde de agua fría. Al fin vi lo que mi mente trataba de esconder. Aquel viejo era una especie de ladrón de almas. Utilizaba a esas bestias infernales para atrapar nuestra alma. Él se quedaba con nuestro elixir de juventud, pero nuestra conciencia e inocencia se quedaban en los gatos. Esa noche regresé a mi casa a toda prisa y vi a mi padre llorando aferrado a una botella de whisky. Aparentemente en el hospital le dijeron que solo se podía quedar una persona. Comencé a gritar a todo pulmón, pero él ya no me escuchaba. ¡Papá! 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 Si por la noche escuchas un gato maullar, no trates de ahuyentarlo, ni lanzarle agua. A lo mejor es alguien tratando de recuperar su alma.